Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre factorización y más específicamente de factorización por factor común. Cuando hablamos de factores, chicos, hablamos de diferentes términos que al multiplicarlos nos dan como resultado un polinomio. En este caso tenemos un polinomio de tres términos, es decir, un trinomio, y queremos sacar un factor, es decir, un monomio aquí en este caso, que sea común para todos. Entonces tenemos que analizar cada uno de esos tres términos, tanto los coeficientes como la parte literal. Empecemos por la parte literal. A está en los 3, X está en los 3 y Y está en el segundo. Entonces, los comunes son la A y la X porque están en los tres términos. Pero la A no tiene el mismo exponente en los tres términos. En el primero está el cubo, en el segundo al cuadrado y en el tercero al cuadrado. Vamos a elegir entonces la que tenga el menor exponente. En este caso, al cuadrado. Bien, y ahora con la X tengo X al cuadrado, al cubo y X a la 1. Entonces elijo el X solito que está a la 1, porque es el de menor exponente de las X. La Y no es común, entonces no la incluyo ahí. Ahora revisemos los coeficientes. 93, 62 y 124. ¿Será que tienen algún factor común? Es decir, ¿podrán ser divisibles entre el mismo número? Pues miremos, 62 y 124 son divisibles entre 2, pero 93 no. 93 es divisible entre 3, 124 no es divisible entre 3, 62 tampoco, entre 5 tampoco, entre 7 tampoco, entre 11 tampoco, no tienen factores en común. Entonces, no vamos a sacar un coeficiente que sea común. Ahora, tengo que poner acá, en el primer espacio, algo que multiplicado por a al cuadrado x me dé 93 a al cubo x al cuadrado y. Entonces lo primero es el 93. Me tiene que dar a al cubo. Como yo ya tengo a al cuadrado, multiplico por a. Porque a al cuadrado por a me da a al cubo. Me tiene que dar x al cuadrado. Entonces multiplico por x para que x por x me dé x al cuadrado. Y finalmente tiene que haber una y. Para el segundo término tiene que darme menos 62 a al cuadrado, pero como el factor común ya es a al cuadrado, no tengo que escribir a de nuevo. Si escribiera a de nuevo me quedaría el resultado a al cubo, que no sería correcto. Para la x tengo x a la 1, lo multiplico por x al cuadrado para que me dé x al cubo y multiplico acá por y al cuadrado. En el 124 entonces pongo el mismo coeficiente, al cuadrado ya está, x ya está, ahí terminaría. Entonces ese polinomio que tengo arriba, ahora lo tengo factorizado por factor común. Y eso fue todo ahí, chicos. Pero resulta que no siempre se puede hacer eso, de sacar un monomio como factor común de todos los términos del polinomio que se va a trabajar. Por ejemplo, en este que tenemos escrito, que la A se comparte en la mayoría de términos, pero hay uno que no tiene la A. La B está en algunos de los términos, pero faltan dos. Si nos fijamos en los coeficientes, hay varios que son múltiplos del 3, pero hay dos términos que no tienen coeficiente múltiplo de 3. Entonces, en este caso no puedo agrupar los 6 términos con un solo factor común. Entonces se hace necesario dividirlos en grupitos para poder sacar un factor que sea común a todos. Entonces, como son 6, voy a dividirlo en la mitad. Voy a coger estos 3 primeros y a tratar de sacar un factor común ahí, y después lo haremos con estos 3 que quedan. Entonces empecemos con esos 3 del principio. ¿Qué tienen en común los 3 términos del principio?
Entonces, miremos que en los coeficientes todos son múltiplos del 3. En la parte literal todos tienen la a, una a al cubo, otra al cuadrado y otra a solita. Entonces voy a coger la a solita porque es el que tiene el menor exponente. La b no es común, entonces no la voy a poner acá en este factor común. Ahora sí, dentro del paréntesis, ¿por qué tengo que multiplicar a 3a para que me dé 3a al cubo? Pues por a al cuadrado, porque 3a por a al cuadrado me da 3a al cubo. Listo. Ahora, ¿por cuánto multiplico 3a para que dé menos 3a cuadrado b? Primero por un negativo, para que la respuesta sea negativa también, por a para que me dé al cuadrado y por b. Y ahora para que me dé 9ab al cuadrado, pues tengo que multiplicar 3 por 3 positivo, para que me dé 9 positivo. La a ya está en el factor común, me falta b al cuadrado. Listo el factor común para esos primeros tres términos. Y si yo me fijo bien, chicos, miren que esto que está en el paréntesis se parece mucho a los siguientes tres términos que me faltan. ¿Cuál es la única diferencia? Los signos. Y como yo estoy buscando es que me queden con un factor en común, ¿cierto? Cuando yo escribo esto acá, quiero que también me quede con lo mismo dentro del paréntesis, con a al cuadrado menos ab más 3b al cuadrado, para poder sacar todo eso como un factor común ahorita. Entonces tengo que pensar cuál es el factor común que va a hacer que dentro del paréntesis me quede a al cuadrado menos ab más 3b al cuadrado. Lo único que necesito es cambiarle los signos. Entonces voy a poner acá un menos. Ese menos va a hacer que me cambie todo lo que hay dentro del paréntesis. Nosotros hemos usado ese menos al contrario, ¿sí? Es decir, cuando nos encontrábamos un menos antes de un paréntesis, sabíamos que para sacarlo del paréntesis había que cambiar todos los signos que hay adentro. Esa misma información la usamos ahora, pero al revés. Y miren que ahora sí tenemos lo mismo dentro de los dos paréntesis. Eso quiere decir que lo podemos sacar como un factor en común. Yo en clase les decía que esto es lo mismo que si ustedes tuvieran 3a por un factor, digamos la letra D, y tuviera menos y otra vez esa letra D. ¿Cómo factorizarían eso? Pues dirían que tiene un factor común que es D, ¿cierto? Y lo van a multiplicar por 3a y por menos 1, para que b por 3a les dé 3ad y d por menos 1 les dé menos d. Eso mismo funciona acá, solo que en vez de d voy a poner ese factor que está ahí grande, ese trinomio. A al cuadrado menos ab más 3b al cuadrado es el factor que tienen en común y lo tengo que multiplicar por 3a menos 1, para que al multiplicar 3a por ese factor me dé lo que tenía ahí, que es 3a por a al cuadrado menos ab más 3b al cuadrado, y por menos 1 para que me quede con ese menos antes del paréntesis. Y aquí acabe entonces la factorización. En este caso el factor común era un trinomio, podría ser un binomio, un trinomio o un polinomio de mayor grado.